La idea de que el creador del universo sea capaz de oír nuestras quejas y responder nuestras oraciones es algo que es sorprendente en sí mismo. Sin embargo, la Biblia señala que acercarme a Dios solamente cuando necesito algo no es la manera correcta de acercarme a Dios. De hecho, la Biblia especifica que hay formas correctas e incorrectas de acercarse a Dios. De otra forma, el resultado de esa oración puede que no sea el que tú estás buscando. No significa que Dios en su gran misericordia no pueda contestar cualquier oración que tú quieras hacer, o que en su omnisciencia Él no sepa todo lo que tú necesitas. David decía: no he puesto palabra en mi boca cuando ya tú sabes lo que voy a decir. Pero sí puede que a Dios le moleste y le desagrade mucho la forma en la que tú estás orando. Debemos comprender que el que coloca los parámetros en su relación con nosotros es Dios. ¿Alguna vez has escuchado esa famosa canción que dice que Dios no rechaza oración? Dios no rechaza oración. Pues esa afirmación es falsa. Hay ocasiones donde Dios dice: no sigas orando así. O directamente Dios dice: no te voy a escuchar cuando ores. ¿Quieres saber cuáles son esas oraciones? Quédate y te lo cuento. Gracias. Gracias por proveernos el sistema de inyección, por los 4 enfriadores y también por las válvulas de titanio. Gracias. Amén. Va bien. No está mal. Creo que todos estamos dispuestos a hacer lo necesario para que Dios escuche nuestras oraciones. Pero ¿realmente queremos nosotros hacer las oraciones correctas para acercarnos a Dios? Si tan solo hubiese un tutorial en la Biblia sobre la oración. Las personas que vieron la mano de Dios moverse poderosamente en la Biblia hicieron esto. 7 principios para una oración efectiva y agradable para Dios, de acuerdo a Mateo 6. Número 1. Oración es relación, no pretensión. Aleluya, Padre celestial de la gloria. El primer principio mencionado en Mateo 6, del verso 5 al 6, es: no seas hipócrita. Es decir, no ores para ser aprobado por la gente. Ora para ser aprobado por Dios. No ores en público si no lo estás haciendo en secreto. Dios no recompensa lo que haces por atención, más bien lo que haces por una relación con Él. Además, lo que haces en secreto te representa mucho mejor a ti que lo que haces en público. Lo honesto y lo sincero es lo secreto, no lo que exhibes. Recuerda que cuando Dios llevó a Samuel a ungir al próximo rey de la casa de Isaí, Samuel asumió que por su estatura, vigor y belleza podía él saber cuál iba a ser el próximo rey de Israel. Él creyó que podía determinar quién iba a ser el elegido, pero no estaba viendo el corazón. Y por eso Dios lo exhorta y le dice: los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. Busca la privacidad antes de la publicidad. Busca la integridad de tu oración y no la vistosidad de ella. Busca la esencia y no la apariencia. Que sea una relación real manifiesta y no una manifestación de tu elocuencia. Número 2. Oración es corazón, no repetición. Repetición es cantar, rezar, declarar la Biblia, usar expresiones que escuchamos de otras personas que oran en la iglesia. Cosas que no solamente no son malas, son muy buenas. Son excelentes costumbres para meditar en Dios, para complementar nuestra oración. Son buenos puntos de partida para inspirarnos a orar. Sin embargo, cuando ponemos alguna de ellas por encima de nuestro corazón, teniendo devoción hacia nuestra oración se vuelve mecánica, o como diría Jesús, vanas palabrerías. No está mal repetir, pero orar no es repetir. Dios habla el lenguaje de tu corazón, así que exprésale tu corazón tal cual es. Nuestra amistad con alguien no surge de la memoria, de recordar cada palabra que vamos a decir, sino de que nuestras palabras salgan de nuestro corazón, de la genuina intención de conocer más a la otra persona. Igual es el interés de buscar a Dios. Imagínate tratar de conversar con alguien solamente con frases aprendidas y ensayadas. Esto aplica también para la gente que dice demasiado Señor o Padre en sus oraciones. Hay un ejemplo que una vez escuché que me fascina. Imagínate ir a pedirle un favor al alcalde y decirle: Señor alcalde, cada 5 minutos en tu petición. Sonaría un poco extraño, ¿verdad? Aunque quiera ser formal, no necesitas decir Señor cada 5 segundos para que tu oración sea más espiritual. Recuerda que Dios se relaciona con tu corazón a partir de tus palabras y no se relaciona con tus palabras a partir de tu elocuencia o de tu información. Número 3. Oración es convicción, no argumentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Imagínate acercarte a Jesús, pero no creer que Él es Dios. Acercarte, pero no creer que te ama o que es capaz de responderte o que es capaz de hacer lo que sea. ¿Crees que a Dios le agradaría esa oración? El libro de Hebreos lo expresa de esta manera: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. No puedes acercarte a Dios y agradar a Dios si no crees que cuando oras Él está allí y te escucha y te responde. Jesús dijo: si creyeres verás la gloria de Dios. Les decía a sus discípulos: si oran creyendo, lo recibirán. Pide y se os dará, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuenta la Biblia que en Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros porque no creían, porque había incredulidad. Y aquí les abro mi corazón. Yo muchas veces cuando entraba en la presencia de Dios le pedía al Señor: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver milagros, quiero ver manifestaciones,
quiero escuchar tu voz, quiero soñar sueños. Y está bien, querer más de la presencia de Dios no es algo que está mal. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que dentro de ese deseo de ver más de Dios había una duda de su amor por mí. Es como una relación de dependencia emocional cuando le pides a la otra persona demasiadas veces que te diga por favor cuánto la amas. Y si no escuchas todas las veces, todos los días, a todas las horas cuánto te aman, no crees que te aman tanto. Asimismo, una persona que cree en quién es Dios y cree que Dios está allí cuando estás orando, no necesita pedir muchas señales para saber que Dios le ama y que Dios le escucha y que Dios le responderá. Ahora entiendo su paternidad. Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre ya sabe de qué cosas tengo necesidad y eso me da fuerza, confianza y esperanza en que mi oración está siendo escuchada. Dios escucha la argumentación de tu problema, esperando tu convicción en su respuesta. Hay un dicho que dice, no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. A Dios le encanta la sinceridad, pero más si está acompañada de tu fe. Por eso la mayoría de las veces que el salmista habla de su angustia en los salmos, siempre culmina con una alabanza o con un silencio, un tiempo para meditar en la grandeza de Dios. Número 4. La oración es por su unción, no por presión. Venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús enseñó en el mismo Mateo 6 que si el Padre cuida de las aves y los lirios, que no trabajan, ¿cuánto más no cuidará de ustedes, que valen mucho más que ellas y que además, si trabajan? El reino de los cielos tiene que ser lo más importante. Tiene que ser la prioridad, no el complemento. Cuando el reino de Dios y su justicia es lo primero en tu vida y en tu corazón, todas las demás cosas son complementadas, son añadidas. Entiéndase, orar por lo material no está mal, pero mira cómo Jesús nos enseña a hacerlo. Primero dice, hágase tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Y luego dice, el pan de cada día, dámelo hoy. Llama la atención que haga eso cuando Él mismo revela que ya el Padre sabe qué necesitamos. Claro, porque nos está enseñando a pedir de manera espiritual. Es decir, pedir librándonos de la codicia y librándonos de la ansiedad. Que la intención de nuestra oración siempre sea espiritual, aun cuando pedimos lo material. Santiago 4 lo dice así. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios primeramente. Es decir, priorizar lo que Él quiere para nosotros. Y lo primero que Él quiere, el propósito y la voluntad de Dios, es nuestra santificación y nuestra obediencia. Jesús, cuando iba a morir, le dijo al Señor, pasa de mí esta copa, si es posible, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad. Jesús lo decía de esta manera: si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho, pero que sea a partir de su palabra y de su inspiración en mi vida. Número 5. Oración es rendición, no tradición. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quizás la expresión más clara de rechazo de Dios hacia una oración es cuando alguien no está en justicia. Quiere decir, cuando alguien quiere justificar su pecado, ora, haciéndose el espiritual sin dejar el pecado. En Ezequiel capítulo 8 dice que Dios no va a oír la oración de sus sacerdotes porque en secreto están pecando. En lugar de ser santos y estar buscando a Dios, están permitiendo que otros dioses estén en el lugar en el cual debería estar solamente, y por lo tanto viene castigo sobre ellos. Duro, ¿no? Dios es muy serio cuando se trata del pecado. Y aunque es muy paciente con nosotros y nos ofrece su perdón y su amor, no deja de darle náuseas e ira que sigamos en pecado. Escucha estos versículos tenebrosos para el que está en pecado. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Sobre los escribas, decía Juan en Lucas 20, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En Salmos dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Y Lamentaciones 3:44 dice que uno de los castigos de Dios sobre Israel es cubrirlos con una nube para que no pase su oración. Pero hay una esperanza. Si bien nadie está exento de pecado, no es lo mismo cometer errores porque somos imperfectos a recurrir en un pecado que sabes que está mal. Hay una diferencia entre pecar porque somos imperfectos y practicar el pecado. En Isaías, Dios también le dijo a sus sacerdotes que no iba a aceptar sus oraciones, ni sus fiestas, ni sus costumbres, porque todavía estaban en pecado. No importa cuánto vayas a la iglesia, qué tan bonito te vea la gente, qué tan buenas sean tus obras supuestamente. Si no te arrepientes, si no cambias tu camino, Dios rechaza tu oración. Pero Dios ofrece este camino. Quiten la maldad, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Para quitar la molestia del Señor, arrepiéntete de tu pecado. Ponte a cuentas con Dios, dice en otra parte, para que tus pecados sean purificados como la nieve, como la lana blanca. Juan lo escribe de esta manera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Recuerde que Dios es nuestro Padre amoroso, pero también nuestro juez justo. Dios es amor, pero fuego consumidor. Bart, Dios es amor.
Número 6. La oración es transformación, no obligación. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta palabra siempre me confundió. ¿Cómo que Dios me mete en tentación? No dice la misma palabra que Dios no mete a nadie en tentación, que Dios no tienta a nadie. Pero la palabra que está utilizando en griego es la palabra peirasmos, que también se traduce como prueba, examen. La Biblia dice que Dios no tienta, pero sí prueba los corazones, que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y la palabra que utiliza para describir maldad es poneros. Algunas traducciones lo colocan como maligno, pero realmente se refiere a la maldad. Algunos de hecho lo interpretan como maldad moral, actos malvados. Si lo analizamos en contexto, lo que quiere decir no es aléjanos de las personas malas o aléjanos del diablo. Lo que realmente quiere decir es no nos permitas caer en la prueba por nuestra maldad. De hecho, utiliza un conector, más líbranos del mal. Otra área en la Biblia donde se habla de una oración como esta es en Juan capítulo 17. Jesús le dice al Padre: no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Y luego procede a decir: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. No se refiere a librarte de una maldad externa, sino de una maldad interna. La Biblia dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Líbranos de cometer alguna maldad y tengamos que caer en tu disciplina o en tu prueba para ser corregidos. Sabes, la oración tiene que invitarte a leer la Biblia. Y la Biblia tiene que invitarte a orar. Nadie puede orar correctamente si no conoce al Dios al que ora. Y nadie puede leer la Biblia correctamente si no escucha al Dios del cual está leyendo. La palabra de Dios tiene un poder transformador en nuestra mente y en nuestro pensamiento. Por eso muchas veces se hace hincapié en la palabra que el justo es alguien que medita en la escritura de día y de noche. La repite al levantarse y la repite al acostarse, dice el libro de Deuteronomio. Los frutos del Espíritu se van a manifestar en una persona que tiene una relación cercana con Dios. ¿Nunca les ha pasado que se acercan a un amigo y pasan 3 días o una semana con él? Y luego les dicen: ya estás hablando como él, ya tienes las mismas expresiones. Así decían de Pedro, que era discípulo de Jesús. Tú no eres el que anda con Jesús de Nazaret, hasta hablas como sus seguidores. Aquel que se acerca a Dios en oración comienza a parecerse a Dios en su carácter. Por eso, tú no oras porque tengas que orar. Oras porque necesitas a Dios para ser transformado de adentro hacia afuera. La oración busca la transformación de nuestro corazón a lo espiritual, no la repetición obligatoria para cumplir alguna norma. Y número 7. La oración es comprensión, no desinformación. Por último, y quizás lo más importante, es reconocer en tu oración quién es Dios. Recuerde que Dios reúne características de Señor, de Padre, de amigo, de Dios, de todas las cosas que solamente Él puede ser en una misma persona. Él es el único Dios verdadero. Fíjate que tanto la introducción como el final de la oración está reconociendo la deidad de Dios. Comienza diciendo: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y termina diciendo: porque el poder, la honra y la gloria te pertenecen por los siglos de los siglos. En Juan capítulo 4 se nos muestra que tú puedes ser una persona que está adorando a Dios, pero no conoces al Dios que adora. Mucha gente cree que está orando correctamente porque considera: yo hablo cuando estoy solo con el que creo que es Dios. Pero realmente a veces le atribuye cosas a Dios que Dios no es o que Dios no hace. Recuerda que Dios es poderoso, es santo, es recto, es único, es verdadero. Por eso la oración siempre está acompañada de adoración, de alabanza, de reconocimiento. No estoy orando a un Dios que me estoy imaginando ni fabricando en este momento. No estoy orando a un Dios hecho por mano de hombre. Estoy orando al Dios que es espíritu y que está por sobre todas las cosas. Al creador de los cielos y la tierra. A ese Dios le estoy orando. Una persona que sabe a qué Dios está orando nunca va a orar desde el orgullo. Nunca va a orar desde la vanagloria. Nunca va a orar demandando nada. Siempre lo va a hacer desde la adoración, desde la rendición a Dios. No permitas que tu oración sea desinformada. Recuerda que Dios siempre está escuchando lo que tú dices. Orar es tomar una actitud de sinceridad y de conexión con Dios. De espíritu a espíritu. El que se une con Dios, un espíritu es con Él, dice la Biblia. Nunca dejes que nadie te convenza de que Dios no está escuchando, de que Dios acepta todo tu pecado. Recuerda quién es Dios y cuál es su carácter. Y siempre adórale por lo que Él es. Y ven a su presencia con la actitud correcta. Sé que podríamos hablar por horas acerca de la oración y de muchos consejos interesantes. De hecho, simplemente conversando acerca de esto, acabo de pensar en que podemos hablar en algún momento de cómo es eso de escuchar la voz de Dios, cómo escuchar a Dios a través de su palabra, cómo llevar una vida guiada por el Espíritu Santo. Todos son temas muy interesantes que estoy seguro que podemos cubrir, pero coméntame tú, a ver, comparte con nosotros algún consejo que tú mismo hayas descubierto en el libro de Mateo capítulo 6 o algo que personalmente Dios te ha ministrado en medio de tu oración. Recuerda que la oración es el respirar del cristiano. La oración es lo más importante. Si te gustó este video, recuerda compartirlo con alguien que sabes que necesita acercarse a Dios en oración. Compártelo, dale like y nos vemos la próxima semana. Para mí ya es la hora de orar. Así que chao.